siempre en contra del poder. Se debe mantener libre. Mande de quien mande. Bueno, el artista básicamente... Sobre el compromiso intelectual de la... ¿Tú qué piensas sobre el compromiso intelectual del artista? Bueno, a ver, esa fase del compromiso social del artista, ¿no? Que tuvo su época gloriosa, llegó un punto en el que los propios artistas empezaron a polemizar o con el partido, o con el país, o con el Estado, que los financiaba o los aupaba o les daba brillo, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente el artista tiene que comprometerse primero con su forma de ver el mundo, su forma de pensar, su visión filosófica, su visión de la vida y su visión de la política. Tiene que ser ese el primer compromiso. Si eso entronca con la posibilidad de compromiso en algún Estado, en algún país, en algún partido político, en alguna visión económica determinada, pues oye, puede buscar también el arrope y amarrarse con otros seres humanos que estén en la misma línea. Pero básicamente yo creo que esos compromisos que se adquirían antes, en los que la obra ya era la que le interesaba al partido, ¿no? Yo creo que eso ya murió, eso ya es historia, y hoy el principal compromiso del artista tiene que ser consigo mismo, lo cual no quiere decir que no pare de mirarse el ombligo y no caiga en una especie de narcisismo en el que al final solo mira al espejo de su imagen, de su obra, de lo que hace, y ese espejo no es un espejo rico, es un espejo pobre, paupérrimo, es un espejo que... No, yo creo que el artista merece comprometerse dentro de sus ideas con la visión que ve del mundo y criticar aquellas que entiende que son incorrectas y favorecer aquellas que entiende que son mejores para el ser humano, entendido el ser humano como universal, ¿no? Entonces, un artista que no mencione... Vamos a darle la bienvenida. Sí, pero ya para acabar, un artista que solo le diga sí amén a la insignia política, a lo que le manden políticamente, pues para mí no es un gran artista. Y otro que no se meta nunca en política, tampoco lo es. Bueno, vamos a dar paso a Alessi. ¿Qué opina? Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Muchas gracias por la participación. Hombre, gracias a ti. Yo estoy de acuerdo con Soje. Yo creo que hoy muchos artistas lo que buscan es el aplauso fácil. Aquella cosa que pasaba antiguamente, que era que los artistas dependían de mecenas, hoy dependen de eso, del aplauso fácil, de la aprobación de un colectivo al que pertenecen y defienden de manera crítica siempre, ya sea uno, ya sea el otro, no importa. Me parece que la función del artista es esa, es incidir allí donde puede poner una objeción, donde puede poner un foco más claro en cosas que no están bien, ya sea de su propio lado o del contrario, no siempre apuntar al contrario. Me parece que esa debería ser una función interesante para el artista. Sí, es más, yo creo que el artista, la persona en general, sea la función que desempeñe, ¿no? El artista tiene que poner siempre el dedo en la llaga de lo que es el mundo y de cómo cree él que debería de ser, como también tiene que meterse la llaga él a sí mismo. No hay un buen artista que no se autocritique, que no vea sus limitaciones, que no vea cuáles son las incorrecciones y las incoherencias de su pensamiento. Es decir, lo mismo hacia adentro, hacia el foro interno, como hacia el exterior, como hacia el mundo en torno. El artista tiene que ser crítico, necesariamente tiene que meter el dedo en la llaga, se lo tiene que meter a sí mismo si quiere crecer como persona, como artista, y también tiene que hacer lo propio con las sociedades que generan malestar en sus ciudadanías, que generan malestar general en sus países, en sus estados, en sus culturas. El artista tiene necesariamente esa función, como creo que lo tienen
cualquier otro ciudadano desde su ámbito, en un trabajo, en el que sea, en el desempeño que sea. Necesariamente hay que ser crítico. Si no eres crítico y si no metes el dedo en la llaga en ti mismo y en el mundo, pues no vas a hacer que mejore, desde luego. Soje, ¿tú qué piensas? La mayoría de los artistas están comprometidos en España, ¿no? Con la izquierda, ¿no? Con la Sí, izquierda, ¿no? sí, parece que en general el mundo del arte, el mundo del cine, el mundo de, bueno, en fin, el mundo en general, de la música, del arte en general, parece que está asociado más a la izquierda que a la derecha, aunque yo creo que no es tanto así. Puede ser que en algunos géneros del arte sea mucho más evidente, pero tiene su lógica, si se quiere, que quien tiene una conciencia artística debe de tener una conciencia de pensamiento lo más depurada posible y debe tratar de tener esa sensibilidad de ver un mundo para que vaya hacia el mejor mundo posible también, ¿no? Aunque sea incluso de manera utópica, como un horizonte que no es claro, pero que es deseable, un horizonte que es deseable. Y bueno, la literatura de las grandes utopías ya las conocemos, la de Tomás Moro, la de Campanella, la de Platón, la de muchos otros, ¿no? Los artistas quizás, pues mira, Platón mismo no los quería en la República, en su República, los poetas, aunque él fue poeta también, ¿no? Entonces yo creo que sí, en general suelen ser de izquierdas, con casos excepcionales que también son de derechas, y yo aquí no haría una categorización absoluta y reduccionista de que ser artista necesariamente es tener ideologías de izquierdas, no necesariamente, pero sí que es cierto que por lo que se ve parece que hay una mayor sensibilidad utópica, si se quiere, una determinada visión filosófica de la vida, del mundo, de la economía, de la política, que lleva a que desde el arte muchas personas creen que eso puede ser transformador y puede ser un medio potente para cambiar el mundo, para cambiar, si no el mundo, tu región, tus relaciones más allegadas, tu país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees en la supremacía moral de la izquierda, Soje, o no? No, que va, eso a mí me rechina, ¿eh? Yo creo que Por Dios. yo soy de la estirpe de izquierdas, llamémoslo así, pero la categoría de izquierdas y derechas que nace en la Revolución Francesa por una cuestión meramente posicional, cuando se crea la primera asamblea, pues los jacobinos estaban a la izquierda y los otros a la derecha, ¿no? Y ahí nace la categoría política de izquierdas y derechas. Pero hubo momentos en los que la izquierda históricamente defendió unas cosas distintas a las que defiende hoy y la derecha defendía cosas que hoy defiende la izquierda y que en otras épocas las defendía la derecha. Con lo cual yo no creo que haya que ser que esto tenga que ser una cuestión exclusivamente ni revanchista, ni de estar en la trinchera, ni de autocreerse, ¿verdad?, el más sublime, el mejor, el más soberbio de los intelectuales. Hay intelectuales en la izquierda o pensadores en la izquierda que son horrorosos, que son pésimos. La izquierda la define muy bien Gustavo Bueno, no es una. No hay una unidad de la izquierda, hay muchas izquierdas y dentro de la izquierda hay muchas formas de pensar. Ya desde que nació... En la izquierda, ¿no? En el libro del mito de la izquierda. En el libro del mito de la izquierda también hubo un libro del mito de la derecha. También hay una derecha que se cree... Todavía en España sigue habiendo izquierda o derecha. ¿Tú crees todavía? Sí, claro. Hombre, el panorama lo... Pero todavía crees en el concepto de lucha de clases. ¿Tú te crees que en España hay bueno, yo en eso, la lucha de clases es una lucha que tiene, en fin, ya ha sido muy elaborado los conceptos. Yo creo que hay más una lucha de estados. Yo en eso, a pesar de que inicialmente era marxista puro, yo creía solo que la lucha de clases era la lucha principal. Yo creo que hay antes una lucha
de la capa basal donde están los trabajadores, que son los países, sus estados. Hay una lucha más de estados, de imperios, de categorías superiores a la clase trabajadora, donde está inserta la clase trabajadora y donde se dan evidentemente contradicciones entre la burguesía, las oligarquías y los trabajadores. Yo tengo claro una cosa, yo sé lo que soy. Yo no soy un oligarca, no tengo capital, por tanto, si tengo que decantarme políticamente, siempre llamo a que la gente actúe, la que está como yo, en base a su posición, es decir, defendiendo opciones de la izquierda política, porque creo que son los que van a defender mejor tu posición, pero dentro de eso, dentro de eso, cada uno que elija la que quiera, porque no hay una izquierda, hay muchas izquierdas y tienen matices. De hecho, la izquierda en general es muy caínita desde su nacimiento. No era lo mismo Marx y Engels que Proudhon, en fin, no era lo mismo la visión comunista, no era lo mismo la visión de los chinos, maoísta, que la de otros. Yo viví en asociaciones de izquierdas y había peleas incluso físicas, y había verdaderas luchas intestinas por el poder y por la visión filosófica y de pensamiento en la izquierda. Entonces no es lo mismo la izquierda marxista que la maoísta, que la anarquista, etcétera, 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 y otras muchas, o que las nacionalistas. Por tanto... ¿Qué te parece este fenómeno que Sabina se vaya a la derecha, que figuras como Sánchez Dragó, que tuvo en la cárcel por comunista, o sí, como el mismo, ¿qué te parece el mismo pensador, el gran filósofo Escotado, que al final de su vida igual no giró de izquierda, todos son sí, de izquierda? Toda esta gente que está girando a la derecha, ¿no? ¿Has visto las últimas declaraciones atacando a la izquierda Sabina, ¿no? Sí, sí. Bueno, él dice... Él dice... Que está desencantada ya con el progresismo, que se está dando cuenta. ¿Qué te parece todo? Perdón, Víctor, lo que pasa es que lo que pasa es que hoy, y lo dirá Soje mejor que yo, hoy lo que llamamos izquierda entra más dentro de la categoría que Bueno llamaba la izquierda indefinida. Sí, correcto. Sí. ¿Qué es la izquierda indefinida, Alessi? Según... Bueno, la izquierda indefinida, según Gustavo Bueno, que es el que abre el concepto, pues es aquella que no se define en torno al Estado, en torno a categorías importantes como el Estado, como el imperio, como etcétera, 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 que elude pronunciarse en categorías que son materiales y reales en todo momento, y que sin embargo, indefinida en el sentido de que traslada una visión de universalidad, ¿no? Es decir, a nosotros lo que nos interesa es el ser humano, como el ser humano global, universalmente hablando, pero es que el ser humano, universalmente hablando, no es lo mismo el ser humano de Europa que el ser humano de África, que el ser humano de China, no es lo mismo. Porque estamos hablando dentro de un contexto español, europeo, ¿no? Claro, entonces la izquierda indefinida que plantea Gustavo, entre otras, ¿no?, en su clasificación de izquierdas, la izquierda indefinida es aquella izquierda, que se siente izquierda, pero que para él hipostasia ciertos conceptos como el universalismo y de los derechos humanos, que son 10 o 12, ahora no recuerdo bien el número de ellos. Los derechos humanos son los derechos que se impusieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y sus aliados quien acaba con el nazismo es Stalin, es el que corta la cabeza de la serpiente, pero quienes salen ganadores de la guerra, entonces ponen en marcha los derechos humanos. Y en aquel entonces la Iglesia Católica decía, no, los derechos humanos me corresponden a mí. Los derechos humanos para los musulmanes no estaban de acuerdo inicialmente. El bloque comunista no estaba de acuerdo con aquellos derechos humanos. Luego se fueron aviniendo poco a poco, pero fijaros que esas estructuras en torno a la Segunda Guerra Mundial o posterior a ellas
están en decadencia, están en declinación, se están atacando además, porque ni la ONU ni muchas otras organizaciones está sirviendo ya para atender los conflictos que se presentan hoy. Entonces, hablar, según Gustavo Bueno, de la izquierda, dentro de su clasificación de la izquierda definida, para mí es un acierto en el sentido de que, oye, pues para ser izquierda hay que hablar de defensa, de seguridad. No vale hablar de aquel libro, ¿verdad?, famoso de Kant, La paz perpetua. ¿Cómo se garantiza la paz perpetua? Hablando. Pues ya ves que no, ya ves que no. Entonces, si descuidas, yo lo digo así, lo digo así, pero tajantemente. Si hay cuestiones estratégicas, la primera es la seguridad, porque si tu seguridad, si tu capacidad de defenderte o de atacar si eres atacado, no está cubierta esa estrategia, al final la educación y la sanidad, que son estratégicas y la izquierda indefinida las ve más estratégicas, se ven comprometidas. Porque si a ti te invade un país, si a ti te invade un imperio y va, como está ocurriendo hoy, a Venezuela, aquí, allá, y hace lo que quiere, tu educación y tu sanidad se van a ver comprometidas. Es decir, la defensa nacional, la defensa de un país, de un Estado, de una cultura, es igualmente estratégica como lo es la educación y como lo es la sanidad, por poner varios ejemplos. Entonces, bueno, la izquierda indefinida es una izquierda que en ese terreno no quiere entrar. A ver, amigo Alexis, ¿qué opina? Buenas, Alexis. ¿Quieres hablar algo? No, eso es lo que Gustavo también llama la eutaxia, ¿no? La eutaxia, claro, exacto, la eutaxia. La eutaxia es la capacidad de que un Estado se mantenga, se proyecte en el futuro y se mantenga en equilibrio. La eutaxia, el autoproducirse de manera perpetua, que no perpetua es imposible porque ya está claro que muchos imperios nacieron y murieron, pero el equilibrio, buscar el equilibrio del Estado, buscar el equilibrio del conjunto de la sociedad en ese sentido, es clave. ¿Tú crees, Jorge, creéis vosotros que la ideología ha muerto? No. Yo creo que la ideología asoma por todos los lados y hoy con más altavoces y hoy con más cajas de resonancia, incluso en personajes ridículos que antes, yo, pues por poner un ejemplo, ¿no? Yo en una conversación en el año 80, en los años 80, no pasaba de ser una conversación en la tasca, en la cafetería, en el bar o entre mis amigos o compañeros de la vecindad. Pero hoy tú coges a un chaval, a un chico, a un personaje cualquiera y tiene acceso a trasladar su ideología, aunque diga que él es apolítico o es esto o es lo otro, tiene una capacidad de proyección, tiene una capacidad de altavoz, de caja de resonancia en estas redes, en este mundo actual, que todos vierten formas de pensar y todos vierten en el fondo formas ideológicas. Una ideología no es más que un conjunto de ideas que construyes tú, que crees tú, que son las mejores para tu vida y para el mundo. En lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, en la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no se han muerto las ideologías, se han muerto en la consideración que se tenía antes como ideologías, ¿no? Como si solo hubiera la ideología comunista o la ideología capitalista y poco más, y la ideología de izquierdas o de derechas. No, las ideologías no solo no murieron, sino que están en lucha continua, permanente. La historia no ha finalizado, como decía Fukuyama, ni Dios ha muerto, como decía Nietzsche. Tomaron acta, en cierto sentido, ¿no? De que... Bueno, el fin de la historia, Fukuyama, el fin de la historia... Bueno, yo creo que Fukuyama, cuando publicó el libro El fin de la historia, luego yo creo que se retractó. Bueno, primero porque le robó un concepto a un disidente ruso, a Kojev, creo que se llamaba Alexander Kojev, si no recuerdo mal. Entonces, era ni tan siquiera un concepto de él, se lo había hurtado a un pensador disidente ruso y que, claro, como estaba cansado de la Rusia soviética... La ideología ha muerto. Yo creo que
la única ideología que existe hoy es la ideología del dinero, no, no existe nada más. Hombre, es una de las más potentes, pero la ideología del dinero va casi siempre también... Yo creo que ha muerto la ideología. ¿Tú crees, Soge? No. Mira, Soge y yo en temas de política soy... me siento indigno porque yo de la política entiendo poco. Pero bueno, ya que estamos aquí hablando, pero tú que has estudiado más la política, Soge, Sí. yo pienso que la lucha de clases ya no existe. Yo pienso, mira, yo veo pijos, yo creo que hay como una nebulosa ahí. Yo creo que hay gente pija que se apunta a Podemos y al revés, obreros que votan a la derecha, obreros que votan a la derecha. ¿Tú crees que hoy día en España, en el contexto español, europeo, hay una lucha de clases? Yo creo que eso ha muerto. Además, yo creo que surgen nuevas clases, ¿no? Sí, bueno, a ver... Surge un concepto que es la autoexplotación, que lo dice Byung-Chul Han, ¿no? Claro. El hombre que se autoexplota, o las clases estas, los creadores de contenido, que hay miles de contenido que se autoexplotan a ellos mismos. A ver, la clasificación de... Ellos son empresarios y trabajadores. Surgen nuevas clases que no sabes clasificarlas ni categorizarlas, ¿no? Sí, no, están muy estudiadas, ¿eh? Yo pienso lo contrario. Ya no existe el obrero y el empresario, ¿no? No, yo no lo veo así. Yo creo que sigue habiendo clases y se ve nítidamente. Otra cosa distinta es la conciencia colectiva de que las haya. Porque tú puedes estar en una comunidad de 100 personas que son pobres, clase obrera, y a lo mejor solo tener conciencia una o dos de lo que se trae entre manos y de qué significa esos condicionantes. Incluso puedes tener a la inversa personas en situaciones muy pudientes. Caso de Buda, por ejemplo. Buda vivía en un palacio y no dejaban salir para que no viera el mundo, pero una vez que conoció el mundo, de alguna manera... Espera un momento, mi amiga Vero que dice que no puede subir. ¿Por qué no puede No, subir? yo me tengo que salir ya, que ahora ya llegó mi mujer y tenemos que ponernos. No puedo. Bueno. Bueno, Sí, digo sí. que habrá que redefinirlas, pero están muy definidas ya el tipo de clases. Y clases sigue habiendo. Yo me sigo sintiendo distinto a un oligarca, totalmente, en posiciones muy distintas, pero radicalmente distintas. Y me siento muy distinto a un aristócrata, o a un monarca, o etcétera, etcétera, etcétera. Sigo teniendo conciencia de clase porque yo he nacido en un barrio obrero, sigo siendo un trabajador por cuenta ajena, y de todo eso se desprenden condicionantes en mi vida enormes, enormes. Los he vivido en fase infantil y muy poco en la época de un régimen dictatorial, y los vivo ahora de manera distinta en un régimen de libertades, de democracias que hoy están en entredicho como sistema y hoy están atacadas desde las propias ciudadanías, y se aplauden discursos. Yo recuerdo mucho a Calígula, ¿verdad?, que había, me parece que hecho cónsul a un elefante, y la plebe la aplaudía. La plebe, la que sufría sus dictámenes políticos, le aplaudía. Eso se sigue dando hoy, desgraciadamente. Y el ejemplo de Calígula, de que nombró cónsul a un elefante, parece hoy una especie de extrañeza histórica o de extravagancia, ¿verdad?, del antepasado. Pues hoy hay tantas extravagancias parecidas a esas que se dan y la plebe las aplaude. Ese es el gran problema. También pasa que hoy las categorías se han movido, cosa que es lógica, porque cuando Sí. el humano hace categorías, esas categorías son siempre fotos de la realidad y son siempre cosas temporales, que no van a ser fijas, no van a explicar el mundo siempre. No, claro. Entonces, cuando eso pasa, muchas cosas se dibujan, pero hoy las ideologías se han banalizado y se han corrido los límites al punto de que hoy los que antes criticaban lo eclesiástico, hoy pontifican a su manera, pero pontifican, por ejemplo. Sí. Y viceversa, o sea, está todo muy corrido, y además los líderes no tienen la estatura moral que tenían antes. Hoy los líderes son poco menos que, yo qué sé,
Sí, como casi personajes, postureo. sí, como personajes circenses, ¿no? Lo mismo puede aparecer uno con una desguazadora, con una sierra, con una motosierra, que aparecer, en fin, bailando malamente. Sí, por eso ponía yo el ejemplo de Calígula, pero hay una cuestión que para mí es lo más complejo y el asunto de fondo de todo esto. Cuando las sociedades llegan a un punto en que la corrupción es tanto horizontal como vertical, y los políticos y los gobernantes y los mandatarios no son más que el reflejo de las sociedades también, en las sociedades que están en las capas bajas, no son más que su reflejo, ahí hay un problemón. Es decir, cuando la corrupción está, por poner el caso de España, en la monarquía, en el Parlamento, en los partidos, en la justicia, aquí y allá, en fin, en todos los sitios, es porque cuando llegan los cambios y las regeneraciones políticas con otros nombres, con otras personas, es porque esas personas necesariamente padecen el mismo mal. Entonces, hoy vivimos una serie de degeneración, de declinación, que es no solo horizontal, que si tuviera medidas para coartarse, que algunas las tiene, caso de la monarquía, caso de esto, pues se corregiría, porque todo sistema tiene un grado de corrupción, pero cuando la corrupción se extiende en lo horizontal y en lo vertical, tenemos el problema de que estados configurados históricamente pueden llegar a ser finalmente estados fracasados o estados en un declinar terrible, en el que las sociedades ya no encuentran manera humana institucional para encontrar políticos decentes, jueces decentes, policías decentes o mandatarios decentes. Y eso lo digo donde los excesos tanto los hubo, por eso el caso, por ejemplo, de Sabina y otros, donde los excesos los hubo tanto en las izquierdas como en las derechas. Yo tiendo a pensar que quien más apoya el poder, el dinero, los oligarcas y un mundo determinado en el que casi la ideología, como decía Rafa, la ideología es el dinero, pues se dan más esas casuísticas, ¿verdad?, de corrupciones por el poder y por el dinero, motivadas por eso. Pero no están exentas de la zona roja, de la zona de la izquierda, no están exentas. También hay esas situaciones en países, desgraciadamente, en sociedades importantes o menos importantes, pero también las hay. Hay que saber verlas y hay que saber denunciarlas. Entonces ese es el gran mal. Yo creo que en ese sentido hoy vivimos una época de zozobra, de gran declinar de Occidente en general y de redefinición de la geopolítica, de redefinición de las instituciones que nos han servido después de la Segunda Guerra Mundial al mundo entero, de redefinición y de repensamiento de la acción política y del quehacer en todos los ámbitos, en los tres poderes fundamentales, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Bueno, os tengo que dejar, amigos. Víctor, yo también me considero una persona que viene de la izquierda y mi crítica hoy no es a la izquierda, sino al liderazgo de la izquierda. Sí, claro. Hoy el liderazgo de la izquierda es muy pobre. Hoy el liderazgo de la izquierda pues es muy débil. Hoy, porque, a ver, la derecha, la ideología de la derecha se ha ido poco a poco, ha ido tomando lugar, pues seguramente con discursos fáciles, con discursos que llegan más a la emoción que al pensamiento, ¿verdad? Que si los temas de la emigración, esto, lo otro, pero la izquierda también tiene que pensar que hay muchas cosas que tiene que redefinir para seguir teniendo peso en el mundo, para seguir teniendo influencia en el mundo, para seguir gobernando para el bienestar de las ciudadanías y de grandes áreas del planeta. Va a tener que repensar también muchas cosas que yo las veo casi excesivamente idílicas, demasiado utópicas, pero parece como que si no hubiera ningún mal dentro de... No, yo cuando en mi casa hay un mal, si un hijo, poniendo la analogía de
de una vivienda, de una casa, de una familia. Si en una familia están padre, madre y 3 hijos y hay un hijo que está generando un problema severo a la economía familiar, al bienestar familiar, etcétera, etcétera, hay que saber verlo aunque sea de tu familia. Hay que saber poner coto y para eso hay que saber liderar. Tiene que haber personas al frente de la familia que sean verdaderos líderes por autoridad moral, porque sean competentes, porque se les vea conocimiento, se les vea experiencia, porque se les vea altura de miras, generosidad y etcétera, 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 y una serie de valores. Pero hoy, desgraciadamente, los liderazgos son débiles, salvo en casos muy evidentes, como puede ser China u otros. Los liderazgos en general que yo observo son muy débiles dentro del marco de la izquierda. Europa, desde luego... ¿Tú crees que no la financia a nadie la izquierda? ¿Tú no conoces oligarcas de izquierda? ¿Tú no conoces tiranos de izquierda? Sí, hay oligarcas que, igual que en la derecha, hay oligarcas. Soros. Por supuesto. Soros. Ese es el gran problema. Claro. Que ha sufrido la izquierda. Soros, por poner un ejemplo archiconocido, fue un gran oligarca que tuvo su trayectoria y es un financiador de la izquierda. Pero eso no nos tiene que... secuestrado a la izquierda. Sí, claro, al final en cierto modo, siempre que te dejas arropar por el rico, por el que tiene el poder, si no sabes tener una relación determinada y estar en tu sitio, al final vas a caminar por donde él quiere. Y por tanto vas a estar encorsetado, vas a tener una camisa de fuerzas, vas a dar una narrativa que es la que él te impone y tu pensamiento parece que es tu pensamiento, pero no es tal, es el pensamiento del que te financia. Y eso hay que saber verlo también como uno de los grandes males de las sociedades de hoy. Y ocurre tanto en la derecha como en la izquierda, en ese sentido. No es que padezcamos ese mal los que tenemos estirpe más de izquierdas, ¿no? Que procedamos un poco más de esa raíz filosófica. No, yo creo que ese mal está en todos los sitios porque hoy el mundo es de los oligarcas de las grandes potencias, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y son los que financian a los partidos, a las ideas, a las culturas, a los países, y quieren estar por encima. Es decir, las viejas categorías como la del Estado, por ejemplo, que yo creo que es una prioritaria contradicción, antes incluso que la contradicción clase trabajadora, burguesía, la del Estado. Hoy los oligarcas, todos del mundo entero, con alguna salvedad, quisieran estar por encima de los estados. Quisieran, ¿verdad?, imponer una especie de gobierno que trasciende a todo el planeta, que está por encima, ¿verdad? No estás por encima. Puede parecerlo porque no apareces y tienes una red o tienes no sé qué y parece que no estás haciendo política y haciendo... No. Tú estás en un estado determinado, buscas una fiscalidad que te sea positiva, tienes confrontaciones con el estado en el que estás tú, si es Silicon Valley o si es el otro, da igual. Y tienes esa... Entonces, el oligarca quiere mandar incluso por encima de las instituciones de su país y, por supuesto, de los estados que son ajenos a su origen. Eso es lo que le gustaría a los grandes oligarcas. Por tanto, los que son financieros al final... Por encima de los estados y de las ideologías también son. Sí, por supuesto. Bueno, en fin, os tengo que dejar, ha sido un placer, pero tengo que dejar el directo. Rafa. Alexis, un placer. Pues nada, Soje.